Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a la clase número 12. En esta oportunidad vamos a desarrollar tres temas que están, o tres conceptos, tres nociones que están íntimamente relacionadas y que a su vez remiten a las investigaciones de sendos autores. En primer lugar, como ustedes van a ver en el vídeo que justamente acompaña esta clase, las investigaciones de Theodor Adorno y equipo, ya hace varias décadas, indagando lo que este autor llama personalidad autoritaria y la compara o la confronta con lo que se conoce como personalidad tolerante. Por otro lado, las investigaciones de Gordon Allport, a partir de todos sus trabajos de rasgos, detectando lo que llama el prejuicio y la naturaleza del prejuicio, y finalmente elabora, conceptualiza la noción de personalidad prejuiciosa, que está en muchos aspectos relacionado, en parte también con los prejuicios que se derivan de la personalidad autoritaria. Y finalmente vamos a mencionar las investigaciones de Leon Festinger en relación a un curioso proceso que, por otro lado, es muy frecuente en cualquier persona como parte del comportamiento normal, que es la conducta de autoengaño, que él tipificó y mencionó como disonancia cognitiva, es decir, frente a determinado proceso de conocimiento, cuando se produce un choque entre lo que el sujeto se propone explicitar y lo que realmente percibe, de alguna manera se soluciona o se disminuye esa tensión a través de acomodar la cognición, tratando de que esa cognición se acomode de alguna manera a lo que él cree o piensa que debe decir. Bien, entonces tenemos estas tres nociones. Por un lado, el tema de personalidades autoritarias y personalidades tolerantes, el análisis y la investigación sobre las personalidades prejuiciosas y finalmente el análisis de la disonancia cognitiva. Y bien, con respecto a las investigaciones de Adorno, llegó a las conclusiones que tanto la personalidad autoritaria como la personalidad tolerante hunde sus raíces en los primeros años de vida, fundamentalmente en las relaciones entre padres e hijos. Es decir, que esa relación, tanto educativa como afectivo-emocional, tiene una incidencia muy directa en la construcción, en la percepción que va a tomar la personalidad frente a situaciones que pueden amenazar al sujeto. Aquí entran elementos tales como la relación con el otro, la relación con el poder, la relación de pareja. En la personalidad autoritaria hay constantemente un intento de control de situaciones que puedan aparecer como amenazantes para el sujeto. También un rechazo a todo lo diferente. Ya van a ver ustedes una clasificación de esas actitudes en el vídeo que acompaña a este punto.
Con respecto al otro concepto, el de personalidad prejuiciosa, que como dijimos recién, fue desarrollado con mucha profundidad por Gordon Allport a partir de las investigaciones que están reflejadas en uno de sus libros, La naturaleza del prejuicio. Allport piensa que en todos los casos de intenso prejuicio caracterológico emerge un factor común, un común denominador. Ese factor común o común denominador es la tendencia a sentirse amenazado. Dice Allport que en la raíz de la personalidad parece existir una inseguridad subyacente. El individuo no puede enfrentar el mundo con firmeza y de una manera frontal precisamente en este tipo de desarrollos de personalidad, ¿no? Parece tener miedo de sí mismo, de sus propios instintos, de su propia conciencia, del cambio y del ambiente social. Puesto que no puede vivir cómodo consigo mismo ni con los demás, este tipo de personalidades se ve forzado a organizar todo su estilo de vida, incluyendo sus actitudes sociales, de manera de acomodarlas a esta torturada condición. No se trata de que comiencen por estar deformadas sus actitudes sociales específicas, sino que es su yo el que está lisiado. Es decir, Allport piensa entonces que la personalidad prejuiciosa deviene básicamente de un yo inestable, de un yo débil, de un yo que se siente amenazado, y que él llama un yo lisiado. Es un concepto muy asertivamente fuerte. De allí, según Allport, deriva básicamente esta tendencia al prejuicio, es decir, a construir y proyectar sobre las personas y el entorno una serie de ideas que tienen como finalidad distanciarse y defenderse de posibles amenazas al yo. Allport también, al igual que Adorno, trabaja sobre estas dos formas de percibir el mundo. Por un lado, la forma prejuiciosa, desconfiada, autoritaria, y por el otro lado, una forma mucho menos prejuiciosa, abierta, tolerante. Y estas dos modalidades están relacionadas tanto con las experiencias de los primeros años de vida, como desde luego con la educación, la manera en que se va conformando el carácter. Lo interesante es que estas dos actitudes, porque son finalmente dos actitudes frente al mundo, frente a las otras personas, frente a las situaciones de incertidumbre, constituyen un modelo de cómo debiera ser el mundo, no como es. Es decir, no hay un reconocimiento de cómo es el mundo y a partir de ahí tratar de adaptarse críticamente a él, sino que en estas personalidades intolerantes, autoritarias, prejuiciosas, lo que existe en principio, y esta es una de las claves, es un modelo que el sujeto trata de imponerle al mundo. Ese es el tema central. Es decir, que estas personalidades son fundamentalmente impositivas, es decir, ya no es reconocer el mundo es como es y sobre eso yo tengo una serie de opiniones o valores. No tengo por qué aceptar como bueno todo ni como malo todo. Tengo mi escala de valores y esa escala de valores me sirve para decir
esto me gusta, esto no me gusta. Pero esta es una cuestión muy distinta a interactuar a partir de la construcción de un modelo rígido que yo trato de imponerle al mundo. Es decir, ya no se trata de entender y reconocer cómo es el mundo. Cuando hablamos del mundo hablamos del entorno, del medio ambiente, de las personas, de las relaciones, de las relaciones sociales, culturales, de las creencias, de los sistemas sociopolíticos, de los sistemas de poder, sino de lo que se trata es de que el sujeto tiene un modelo que además certifica como el modelo que es el que debe existir y trata de imponerlo al mundo, trata de imponerlo. Entonces ya implica de ahí que la actitud es fundamentalmente de alto rigor moralista, es una actitud de características impositivas en distintos grados, pero básicamente todos responden al mismo patrón, que es ya no lo que es, sino cómo deben ser las cosas. Y a partir del cómo deben ser, yo entonces tengo una visión crítica de todo lo que me entorna y además intento que esa situación cambie a partir de una serie de actitudes, que pueden ser actitudes de crítica o represivas o concretamente actuaciones que yo llevo adelante para que esa realidad se modifique y coincida con mi visión del mundo. Entonces no hay no hay muchas visiones distintas, sino que hay una que es la válida, que es la del sujeto. Es una verdad válida, es el único pensamiento o pensamiento único. Y desde esa perspectiva el sujeto entonces actúa autoritariamente. Esto no se trata de yo tengo una mirada, el otro tiene otra mirada, tratemos de ver cómo podemos compatibilizar, en qué coincidimos, en qué no coincidimos. Y el sujeto autoritario le cuesta mucho ponerse en el lugar del otro, obviamente. No puede ponerse en el lugar del otro. Entonces de lo que se trata es de que yo tengo que persuadirlo, convencerlo u obligarlo a que adopte mi punto de vista. De ahí que la personalidad, Adorno la llame personalidad autoritaria. Por otro lado, estas personalidades prejuiciosas, autoritarias, están directamente relacionadas con el grado de desarrollo caracterológico. Y ustedes recuerdan que el tema del carácter tenía que ver básicamente con el desarrollo de los primeros años de vida en relación al impacto entre lo temperamental con el medio ambiente. De ahí se forma el carácter. El sujeto tolerante, de una personalidad tolerante, hablamos de personalidad porque analizamos el comportamiento una vez que está la personalidad definida, pero la estructura de esa actitud tolerante o de esa actitud intolerante, prejuiciosa, autoritaria, retrocede a los primeros años de vida en la etapa de formación del carácter. Es decir, que la tolerancia o la intolerancia, el prejuicio o el no prejuicio, son reflejos de una estructura de carácter, en realidad, básicamente, que se expresa, obviamente, con todo lo que conlleva la expresividad de la personalidad, pero básicamente son estructuras caracterológicas. Por eso es que son, digamos, inmodificables o en gran parte inmodificables porque se asientan sobre el carácter, que es la roca viva, la roca dura de las creencias, básicamente. Entonces, el sujeto prejuicioso es un sujeto que, a pesar de tener conocimientos que podrían hacerlo menos prejuiciosos, termina imponiéndose el prejuicio, porque el prejuicio está relacionado con creencias muy fuertes,
creencias que en muchos casos se relacionan con principios morales, o, insisto, cómo debe ser el orden social, o cómo debe ser determinado comportamiento, y no cómo es en realidad. El sujeto prejuicioso y el sujeto autoritario no tienen una visión relativista de las cosas. Las cosas no son relativas en función de determinadas creencias, determinadas situaciones, determinadas elecciones dentro de ciertos parámetros y límites, sino que las cosas son absolutas. Es decir, no hay grises, hay blancos o negros, no hay grises. Por eso está tan relacionado el tema del prejuicio, así como, por lo general, siempre detrás de una actitud autoritaria hay un prejuicio en juego. Aunque no todas las personas prejuiciosas tienen actitudes ostensiblemente autoritarias, pero sí todas las personas autoritarias construyen ese autoritarismo a partir de prejuicios muy fuertes. ¿Qué es el prejuicio? El prejuicio es un juicio de valor que se impone a cualquier hecho de la realidad. Es decir, no importa qué es lo que realmente sucede, sino lo que importa es lo que yo creo que realmente sucede. En realidad, el prejuicio está sostenido sobre un relato. Es decir, el sujeto construye un relato de la realidad, de su propia relación con los demás, de la propia relación causal, y sobre ese relato actúa, básicamente. Se lo ha atribuido a Albert Einstein la frase: es más difícil desintegrar un prejuicio que desintegrar un átomo. Esta ironía de Einstein tiene que ver justamente con una de las cosas más difíciles de desarraigar en las relaciones humanas, que son los prejuicios, el juicio previo al conocimiento del otro. Y aún conociendo al otro, a veces el prejuicio permanece. Bien, finalmente vamos a hablar muy brevemente de la disonancia cognitiva. Y bien, Leon Festinger y equipo, ustedes lo van a ver en el vídeo que tienen a su disposición, investigaron las actitudes de muchas personas, sobre todo jóvenes estudiantes, en relación a una mentira que debían decir en el contexto de un experimento, a partir de una tarea que se les daba. Esa tarea era enormemente aburrida, enormemente poco creativa, pero luego se les pagaba, se les daba una recompensa, a algunos y a otros no, justamente como parte del experimento, para que mintieran en relación a las características de esa tarea. A otros estudiantes que habían sido convocados para desarrollar justamente esa tarea y todavía no habían empezado a realizarla. Entonces lo que se observaba es que las personas cuya recompensa por mentir era completamente inexistente, la situación entre lo que realmente habían hecho y la mentira que debían decir era muy chocante. Entonces, esa contradicción provocaba un intento de acomodar la vivencia que habían tenido al nuevo discurso. Es decir, había una tensión que había que disminuir. Se trataban de convencer ellos mismos que finalmente la tarea no había sido tan aburrida. Eso, en otro plano de las investigaciones psicológicas, también se conoce como
fenómeno de racionalización. Dice Festinger que la existencia de la disonancia cognitiva, es decir, por un lado, en el momento de conocer algo, en lugar de haber una consonancia entre lo que digo y lo que realmente viví, hay una disonancia entre lo que tengo que decir o lo que voy a decir o lo que me conviene decir y lo que realmente yo viví. Esa disonancia cognitiva, esa existencia, dice Festinger, es psicológicamente incómoda para el sujeto y hace que el sujeto trate de reducirla y de lograr la consonancia, que lo aplaque, que lo tranquilice, que lo saque de esa incomodidad psicológica. Cuando la disonancia está presente, además de intentar reducirla, dice Festinger, la persona evita activamente las situaciones e informaciones que podrían probablemente aumentarlas. Es decir, trata de dejar de lado elementos relevantes que podrían aumentar esa disonancia. En el plano de la clínica, el concepto de racionalización tiene que ver con esto justamente. Por ejemplo, supongamos este ejemplo. Un sujeto muy introvertido, hemos visto el concepto de sujeto introvertido, personalidad introvertida, muy tímido, con muchos conflictos, quizá de orden neurótico, tiene muchas ganas de ir a una reunión, a una fiesta, a un cumpleaños, algo que se está organizando entre sus compañeros, sus amigos, donde él tiene muchas ganas de ir, porque además ahí puede conocer gente, quizá inclusive alguna persona que a él le interese estar con esa persona y demás, pero no se anima, es decir, hay un conflicto. Cuando llega el momento, se lo invita, finalmente no puede ir, no es capaz de afrontar ese desafío, más allá que después lo justifique frente a las personas que preguntan ¿por qué no has venido a la reunión? Y demás, podría justificarlo de mil maneras. Ahí evidentemente mentiría conscientemente. No, lo que pasa es que me sentía mal, tuve que hacer otra cosa, me olvidé. Ese es un plano. Pero en el plano interno, el sujeto se siente tan mal por no haber ido que comienza a descalificar la acción misma. Es decir, por la disonancia es tan grande que empieza a reducirla diciendo, por ejemplo, bueno, al final de cuentas no era tan importante, después de todo esas fiestas son muy aburridas y finalmente mejor que no fui, porque si hubiera ido tal o cual cosa, o seguramente la persona en la que yo estoy interesado seguramente no fue tampoco. Es decir, trata de disminuir la importancia de todo eso para quedarse tranquilo, para tranquilizarse. Es bueno, al final no he perdido tanto, finalmente no está tan mal que no haya ido, cuando en realidad, internamente, él realmente estaba desesperado por ir, tenía muchas ganas de ir, pero no tolera el hecho de autopercibirse como impotente frente a esa posibilidad. Entonces se tranquiliza bajando la disonancia y descalificando el hecho en sí mismo. Es decir, cuando algo no puede llevarse a cabo, como autodefensa, el sujeto que hace, descalifica. Bueno, al final, para ir a ese lugar, realmente yo no perdí nada. Ahora, puesto el sujeto en una situación analítica de reconocer esa contradicción, finalmente tendría que terminar aceptando de que está muy dolido internamente por no haber podido vencer esa resistencia. Este es básicamente la esencia de la disonancia cognitiva. Ustedes lo van a ver claramente en el video documental de Festinger y su equipo. De la misma manera como en el video sobre las personalidades tolerantes y autoritarias, y también el tema de los prejuicios o la personalidad prejuiciosa. Bien,
Dicho esto, entonces, los invito a ver estos 4, en realidad, vídeos ilustrativos. Será hasta la próxima clase.